Bueno, vamos a ir con la parte práctica, viendo un poco la notebook con algunos ejercicios, algunos ejemplos. Yo ya la tengo preparada, ya corrí todas las celdas por una cuestión de que hay algunas celdas que tardan un poquito en entrenar y bueno, para no estar en el video esperando esos entrenamientos, van a ver que ya tengo los resultados. Los vamos a ir comentando. Yo estoy trabajando en Jupyter Lab. Esta notebook, como saben, la podemos usar en Colab, en Jupyter Notebook, en donde les sea más cómodo. La idea es que, bueno, que toquen los ejercicios, todo lo que anoten las dudas que tengan para la clase y todo lo que vean donde puedan meter mano, meter código, modificar, véanse. Véanse, por supuesto, incentivados a hacerlo, que es la mejor manera de ir incorporando todos estos conceptos. Bueno, en primer lugar voy a instalar esta librería para hacer algunos gráficos de árboles que vamos a ver más adelante. Sí, bueno, importo las librerías clásicas, ¿sí? De scikit-learn y bueno, NumPy, Pandas, lo clásico para trabajar un poquito de datos. No me voy a parar mucho en las celdas de teoría, pero les dejo unas celdas con una explicación, otra explicación, otra palabra de lo que ya vimos en las diapositivas, con otras imágenes para tener siempre un poquito más de información a dónde recurrir, un poco de la variancia que estuvimos viendo. Pero bueno, en principio vamos a ver una comparación de ensambles, de cómo funcionan ensambles contra un estimador solo, ¿sí? Vamos a hacer como una introducción a lo que es ensambles en cuanto a lo práctico, viendo una primera comparación de las cosas que estuvimos hablando teóricamente. Este es un ejemplo que van a poder encontrar en la página de scikit-learn, donde básicamente vamos a crear un dataset nosotros mismos, ¿sí? Vamos a crear puntos a mano, por así decirlo, ¿sí? Esta es la función que va a describir la población, los datos que vamos a tener, vamos a agregar ruido, un poco de aleatoriedad sobre los puntos, ¿sí? Bueno, estos son los estimadores que vamos a comparar, un árbol simple y el bagging de estos árboles. Hasta acá lo que estamos haciendo es generando los datos, ¿sí? Estoy precomputando los valores de i, luego estoy generando esos valores con esta función que armé acá y estoy agregando ruido, ¿sí? Sumar, digamos, una pequeña desviación es ir sumando ruido y bueno, acá pongo el formato necesario para pasárselo al modelo. Vamos a ir armando nuestro dataset, todo esto es de armado de dataset, ¿sí? Generamos los samples, tenemos lo que es training, lo que es testing. Y bueno, acá sí vamos a ir trabajando sobre los dos iteradores. Voy a precomputar las predicciones, voy a ajustar, ¿sí? Los iteradores a los datos. Voy a ajustar los estimadores a los datos, vamos a hacer las predicciones correspondientes, voy a obtener también el error de dichas predicciones. ¿Sí? Voy a ir sumando los errores para cada predicción de tal manera de obtener los errores que venimos viendo, el ruido, la varianza y el sesgo, ¿sí? Juntarlos a través de las iteraciones. Y bueno, vamos a hacer unos gráficos de cómo estuvo funcionando esto, vamos a plotear los datos, vamos a plotear las predicciones de los datos, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a graficar el testeo, ¿no? La SI contra la SI del testeo, lo predicho contra lo testeado. Vamos a ver cómo performó eso. Y todo esto, recordemos que lo estamos iterando y lo estamos haciendo tanto para el estimador simple y para el bagging de estimadores. Y bueno, lo que vamos a ver, sí, es un poco el comportamiento. Tenemos a la izquierda el árbol simple y a la derecha lo que es el bagging, ¿sí? A ver si puedo hacer un poquito de zoom.
Lo que estamos viendo en el árbol simple, ¿sí? Antes de ver los errores, acá directamente vemos los puntos, una curva que ajusta, ¿sí? Y otra curva indicando las predicciones, el error de las predicciones asociado. Vemos que en el árbol simple hay mucha varianza, ¿sí? Se ve claramente un overfiteo, ¿qué quiere decir? Que el árbol de decisión está ajustando a cada punto del dataset que generamos, ¿sí? Con un muy poco, no tiene tanto error porque está overfiteado, ¿sí? Se ve claramente cómo las líneas se van moviendo por todos los puntos. Ahora, ¿qué pasa en el comportamiento del ensamble de árboles? Bueno, lo que es el ensamble de árboles, los valores predichos, ¿sí? No está sobreajustando como lo que pasa en el árbol simple, que es un poco lo que hablábamos antes. Como el ir sumando distintos estimadores me ayuda a mejorar la varianza, a tener un modelo más robusto, que no esté sobreajustado, que no esté viendo solamente los datos que tenemos y sobreajusto a esos datos, sino que haga predicciones más robustas para nuevos datos ingresados, como se puede ver claramente acá. Y vamos a ver un poco esto que les menciono en cuanto a los errores, ¿no? Acá estamos viendo los errores para los distintos puntos. Y lo que se ve es justamente esto, cómo la varianza disminuye, ¿no? Cuando acá tenemos una varianza, un cambio muy grande entre todos los puntos, en los ensambles donde esto se ve mitigado con el promedio de los resultados, baja considerablemente. Mientras lo que es el sesgo se mantiene, ¿sí? Eso lo vamos a resaltar también, porque en este caso, si bien es un ejemplo dummy, es un ejemplo de mentira, donde nosotros creamos el propio dataset, lo que es un poco el sesgo se está manteniendo, pero logramos mejorar el trade-off entre sesgo y varianza, ¿no? Donde generalmente, estadísticamente, cuando uno trata de bajar el sesgo, aumenta la varianza y de esa manera nosotros podemos mejorar ese comportamiento atacando la varianza de gran medida, como se ve acá, ¿sí? Y esto nos mejora, sin duda, los errores, que es lo que se puede ver en este caso. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de hecha esta introducción para ver más gráficamente lo que estuvimos hablando de la teoría. Vamos a tratar de ver un ejemplo con un dataset, ver algunos resultados. Vamos a cargar un dataset preestablecido real, pero que se trabaja bastante. Podríamos decir un dataset de juguete de scikit-learn, no sé si ya lo habrán utilizado, lo que es el dataset de diabetes, donde bueno, hay varias variables fisiológicas que la idea es que determinen, ver si podemos predecir diabetes a partir de este dataset. Bueno, pueden ver más información, ahí dejo el link. Vamos a analizar un poco los datos, cómo se distribuye nuestra variable de target. Vamos a hacer el spliteo de datos. Y bueno, vamos a nuevamente a realizar una comparación, pero más viendo cómo trabajan los resultados sobre este dataset. Primero vamos a usar un cross validation para obtener los scores, para obtener como los errores y el promedio de los scores. Y bueno, lo que podemos ver en principio es que el score en Bagging aumenta, ¿sí? No considerablemente, pero aumenta, pero sí vemos una gran disminución, ¿no? del desvío. La verdad que es una disminución importante y es un poco lo que estábamos viendo en primer lugar en la primera comparación. Vamos a trabajar un poco con los parámetros, ¿sí? Recordemos que podemos decidir el número de estimadores utilizados para los distintos métodos. Entonces vamos a ver qué pasa un poco si modificamos esta profundidad. Vamos a trabajar con primero un árbol sin profundidad y después un árbol de solo un nivel de profundidad. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, en esta iteración vamos a ir calculando los valores
para distintos números de estimadores y vamos a ver el mejor valor de todos los obtenidos, ¿sí? Que es lo que sacamos acá con el máximo, ¿sí? Acá voy sumando, voy adjuntando todos los resultados que obtuve por acá de estimador y bueno, me quedo con el que mejor funcionó. Un buen ejercicio, ¿sí? Para ver esto es hacer un gráfico y ver cómo se van moviendo los resultados y el desvío en base a la cantidad de estimadores. ¿Sí? Queda pendiente para que lo realicen, no es muy complicado. Acá ya tienen los valores computados, es graficarlos y ver cómo se mueven en función a este valor, al número de estimadores. Bueno, corremos las funciones, van a ver que en cada iteración sí va a aparecer un puntito para que sepamos que está funcionando y está iterando y vemos el mejor score, ¿sí? Para un bagging de profundidad un nivel. Y bueno, en este caso no tenemos profundidad, tenemos un score de 36 y un score de 42. En este caso, perdón, al establecer el parámetro non sobre la profundidad, lo que pasa con el árbol es que crece hasta donde considere prudente, ¿sí? Va a crecer sin un límite hasta obtener la mejor clasificación cuando ponemos non en este parámetro, ¿sí? Mientras que acá usamos uno de profundidad 1. Es por eso que vemos un árbol cortado, un árbol de poca profundidad, llega a este valor de score, mientras que que sí profundiza, obtiene un mejor valor de score. Bueno, ahora sí vamos a ir a los modelos, vamos a meter mano en los modelos que definimos. Vamos a realizar una comparación de modelos. Para eso voy a graficar cómo están trabajando estos modelos. Vamos a graficar el desvío y el score de cada uno de estos dos modelos que acabamos de trabajar, ¿sí? Aquel que es profundo es el que no tenía definido, digamos, un máximo de profundidad, y el otro que sí que tenía un nivel de profundidad, al cual vamos a llamar el profundo deep y el otro shallow, respectivamente. Entonces lo que vamos a hacer es ir ploteando una curva que contenga tanto los aciertos como el desvío, ¿sí? de los dos modelos, tanto como el árbol profundo y el de un nivel de profundidad. Y bueno, podemos ver, vamos a acercar un poco, ¿sí? Vamos a ver un poco qué es lo que está pasando. Vemos que para lo que es el árbol profundo, ¿sí? Performa un poco peor que el árbol de poco nivel en los primeros estimadores, ¿sí? Hasta un valor de 5 estimadores. Vemos que tienen un desvío dentro de todo, ¿sí? Parecido, pero está performando peor. Pero a medida que aumenta, ¿sí? La cantidad de estimadores, el modelo profundo empieza a performar bastante mejor, ¿sí? El árbol con más profundidad empieza a trabajar mejor. Si bien al principio vemos que tiene un desvío bastante importante, de a poco el desvío se va acomodando, se va ajustando un poco más a lo que es el árbol no profundo, pero siempre con un mejor score, ¿no? Un poco en palabras lo que le acabo de comentar. Y bueno, vamos a ver ahora gráficamente cómo funcionan los árboles de decisión. Bueno, y vamos a ver esto en términos del árbol de decisión. Sí, voy a usar esta librería para poder graficarlo el árbol de esta manera. Bueno, acá lo que estamos viendo son las decisiones
que va tomando, cómo va partiendo los nodos, el split que hace en función a los parámetros. Un árbol de decisión de profundidad 2, ¿sí? Voy a hacer un bind de 50 estimadores con árboles base de profundidad 2, mientras que lo voy a comparar después con un árbol con un poquito más de profundidad. ¿Sí? Vamos a tomar, este es el primer estimador, vamos a ver el segundo estimador, se está comportando, ¿sí?, bastante parecido. Si bien los parámetros de decisión cambian, vemos que el árbol trabaja en principio dividiendo por el segundo parámetro. Ahora, ¿qué pasa si trabajo con un estimador con mayor profundidad? ¿Sí? Misma cantidad de estimadores, pero con mayor profundidad. Bueno, vamos a los primeros dos estimadores. ¿Sí? Lo que se puede ver claramente son árboles más profundos, con un mayor poder de fraccionamiento, ¿no? De división, dividiendo los nodos de distinta manera, con todos los niveles de profundidad. Bueno, en conclusión a lo visto recién en cuanto a Bagging, un poco las conclusiones que ya habíamos visto en la teoría. Los modelos de ensamble tienen menos overfitting, tienen una mejora de performance, suelen tener mejor rendimiento que los modelos individuales y no caemos en problemas de sesgo. Y también tal vez una desventaja que pueden tener los ensambles es una complicación interpretativa, comparándolo con un modelo más simple de árbol de decisión, ¿sí? Usando un solo árbol de decisión, donde tal vez podemos utilizar este tipo de gráficas o bueno, cualquier otro tipo de modelo simple, ¿no? Y al mismo tiempo, dependiendo de la cantidad de datos, el costo computacional puede ser también un problema a tener en cuenta, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver un poco los algoritmos que estuvimos trabajando, sobre todo Random Forest y Extradatriz, además de estos métodos de bagging que nos ofrece Scikit-Learn, ¿no? La librería Scikit-Learn nos ofrece lo que es este regresor que nos permite directamente, ¿sí?, tomar un modelo base y armar el sistema bagging nosotros. Bueno, en este caso, para ver estos algoritmos que les comento específicamente, lo que es Random Forest y Extractrice, y los vamos a comparar con estos dos que estuvimos toqueteando recién, vamos a usar este CSV que está cargado con la clase. ¿Sí? Vamos a hacer un tratamiento de lo que es este dataset de la aceptabilidad de autos en función a distintos parámetros, ¿sí? Lo pueden investigar un poquito, es de juguete para ver cómo performan, la verdad, estos modelitos, ¿sí? Vamos a encodear lo que son esas variables categóricas para poder, para que sean valores numéricos y poder otorgárselos al modelo y que los pueda consumir. Vamos a hacer el clásico train test split, ¿sí? Y vamos a usar, como venimos usando, cross validation para los resultados, que es una mejor forma, ¿no?, de evaluar. Bueno, algunos de los parámetros que usa el modelo Random Forest, en este caso vamos a usar un clasificador, también existe un regresor, ¿sí? Primero la cantidad de estimadores base, bueno, después existen otros parámetros, como bueno, el criterio de impureza para definir las particiones, pero en principio nosotros lo que estuvimos viendo es el tema del bootstrapping, si es con reposición, sabemos que tiene que ser con reposición, pero en algunos casos no da la posibilidad de que no sea, la profundidad de los árboles, ¿sí? La cantidad de variables, que era la característica principal de Random Forest. No lo comenté, pero es muy importante tenerlo en cuenta, que
Las variables en Random Forest son elegidas aleatoriamente justamente para tener estimadores bases diversos, ¿no? Y poder mejorar los problemas de varianza y sesgo que podríamos estar cayendo, sobre todo lo que es la varianza. Es por eso también que podemos elegir la cantidad de variables a elegir. Y bueno, tiene varios parámetros más que podemos ir mejorando, ¿no? Podemos ir tuneando con distintos recursos de hiperparametrizado. Y también vamos a ver un poco cómo funcionan Extra-Trip Classifier y bueno, otros parámetros también para lo que habíamos visto antes de Bagging. Esto es cómo se maneja en Scikit-Learn, ¿no? Tal vez hay otras implementaciones en otra librería, pero bueno, en general hoy en día lo estandarizado es esta librería. Bueno, entonces en principio vamos a ver lo que es un árbol de decisión, ¿sí? Trabajando con los datos que vimos. Y que estamos viendo que tiene un muy buen rendimiento, ¿sí? Sobre estos datos de juguete. Por lo cual, como siempre resaltamos, es importante ver qué herramienta voy a elegir para el problema que tengo. A veces no es necesario irse a una complejidad extrema por una cuestión de performance con tal de tener un buen valor, cuando ya tal vez un árbol de decisión, como en este caso, puede estar resolviendo, ¿no? el problema presentado. Y bueno, vemos el resto de los trabajos. Y todos performan muy bien, pero el árbol de decisión es el que está performando, ¿no? con mejor desarrollo. Bueno, se ve que acá quedó como que lo mejor que funcionaba era Bagging. Obviamente en cada corrida estas cosas pueden ir modificando, porque no son siempre las mismas. ¿No? Es aleatorio, como vimos, gran parte del proceso es aleatorio, entonces los resultados finales no son siempre los mismos, si no se establece una semilla. Y lo que vemos sobre todo es que más allá de la diferencia mínima entre los valores de score, todos performan muy bien. Entonces es acá cuando tenemos que pensar, bueno, ¿cuál me conviene elegir en función al problema que tengo o en función al costo que voy a tener por entrenar tal vez algo muy complejo que me va a llevar mucho tiempo cuando puedo obtener un resultado con algo más sencillo, ¿no? Bueno, en este caso vamos a realizar lo que es un poco un tuning de hiperparámetros dentro de los parámetros que vimos, ¿sí? La profundidad de los árboles, la cantidad de variables que vamos a tomar, la cantidad de estimadores y la cantidad de hojas, ¿sí? Mínimas que vamos a tener por árbol, ¿sí? Que específicamente vamos a revisar, ¿sí? Lo que es el número mínimo de samples para construir la hoja del árbol, el mínimo de samples para lo que es el nodo terminal. Bueno, una vez realizado el grade search de hiperparámetros, así que bueno, que tarda un ratito, por eso no estoy corriendo la notebook para no clavarnos en este casillero. Vemos cuáles son los mejores valores de los parámetros que probamos para nuestro Random Forest. Y encontramos una mejora con estos parámetros, ¿sí? Tanto en el score como en el desvío, una mejora notoria, ¿no? Estamos en 0.95, que bueno, el árbol de decisión la verdad que tuvo una muy buena perfo, pero vemos una mejora tanto en el desvío como en el score. Bueno, una vez visto un poco cómo funcionan estos distintos algoritmos de Bagging, vamos a pasar a boosting. Ya la teoría un poco la trabajamos. Los algoritmos que vamos a ver en acción en este caso es AdaBoost y Gradient Boosting. Vamos a recordar, ¿sí?
que Adabus es un sistema por el cual vamos a ir otorgando pesos a cada muestra.